Bienvenidos equipo a Alex de ESA. El día de hoy vamos a aprender a identificar las tres tipos de estructuras que tenemos en el mercado de Forex, ¿correcto? Sí existen tres tipos de estructuras: estructura alcista, bajista, lateral, consolidación o rango, también conocido. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener un impulso fuerte, ¿sí? Todo impulso tiene una corrección o un retroceso, ¿de acuerdo? Un impulso fuerte, ¿ok? Un retroceso, que también lo conocemos como un bajo, un impulso nuevamente alcista. Observen que cada vez es un alto, pero más alto que el anterior, ¿de acuerdo? Este bajo viene a ser un bajo pero más alto que el bajo anterior. Acá también tenemos nuevamente un alto, ¿ok? Más alto que el anterior. Entonces siempre y cuando tengamos altos más altos que los anteriores, y por supuesto bajos pero cada vez más altos, este bajo cada vez más alto que los anteriores, vamos a estar dentro de una estructura alcista. Ok, por supuesto, si trazamos una línea de tendencia, también vamos a estar siempre por encima de nuestra línea de tendencia. Ok, siempre y cuando también estemos por encima de nuestra línea de tendencia, por supuesto que también nos podemos apoyar. Nos vamos a encontrar dentro de una estructura alcista. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un alto más alto que el anterior. Ok, acá tenemos también de hecho un bajo, pero aún sigue siendo más alto que el bajo anterior. ¿Y qué pasó aquí? Recuerden, equipo, que cuando tenemos un siguiente impulso que es menor o del mismo tamaño, se puede decir que el alto anterior, entonces puede haber un indicio de un cambio de estructura. Sí, entonces, ¿qué pasa? Este es un alto, por supuesto, pero ya viene a ser un alto pero más bajo que el alto anterior. Ok, ya no lo supera al anterior. Sí, entonces bien es del mismo tamaño o bien es más bajo, y ya hay un posible cambio de estructura. Sí, para un cambio de estructura, equipo, nosotros tenemos tres confirmaciones. Ok, primero, por supuesto, que este impulso ya no sea más alto que el anterior, de hecho que sea menor o del mismo tamaño, okay, que sea exactamente un alto pero más bajo que el anterior, que todo esto de acá. Por supuesto que nos rompa nuestra línea de tendencia, ¿sí? Y que con este impulso bajista nos termine rompiendo nuestro último bajo, ¿okay? Nuestro último bajo más alto, que lo termine rompiendo. Cuando haga esto, estas tres confirmaciones, ya hemos pasado de una estructura alcista que tenemos acá, que es todo esto, a una estructura bajista. Y observen, equipo, que ya estamos por debajo de nuestra línea de tendencia. Es muy importante también esto: siempre y cuando nosotros estemos por encima de nuestra línea de tendencia, nos vamos a encontrar en una zona de Bison, o sea, exactamente en una zona de compras. Y siempre y cuando también, por supuesto, nosotros nos encontremos por debajo de nuestra línea de tendencia, nos vamos a encontrar en una zona de sell zone, o sea, en una zona de ventas. Okay, entonces de esta manera podemos identificar correctamente la estructura alcista, y observen que ya hemos pasado a una estructura bajista. Ok, de la misma manera acá también tenemos un alto, ¿sí? Acá tenemos un nuevo impulso, por supuesto, bajista, ¿sí? Que viene a ser un bajo. Acá tenemos un alto pero más bajo que el alto anterior,
Acá tenemos nuevamente un impulso bajista, ¿no? Que viene a ser un bajo. Ok, más bajo por supuesto que el bajo anterior, que viene a ser esto. Y por supuesto también esto de acá. Acá tenemos nuevamente un alto. Sí, pero ya más bajo que el alto anterior. Entonces aquí estamos dentro de una estructura bajista. Ok, entonces por supuesto, equipo, que siempre y cuando también estemos por debajo de nuestra línea de tendencia, vamos a encontrarnos todavía dentro de esta estructura bajista. Sí, vamos a estar en una zona de ventas. Ok, pero ¿qué pasaría si por supuesto aquí pues tiene un impulso bajista? Bueno, un retroceso, perdón. Tiene un impulso bajista, pero este impulso es del mismo tamaño y no supera el anterior, entonces puede haber un cambio de estructura tal cual lo observamos acá. Sí, entonces aquí ya estaría también haciéndonos nuestras 3 confirmaciones para un cambio de estructura de bajista y por supuesto bajista. Nos estaría ya pues por supuesto este bajo no estaría superando el bajo anterior, estaría rompiéndonos nuestra línea de tendencia y nos estaría rompiendo este último alto más bajo que el anterior, ¿no? Con este impulso alcista que observamos aquí, y aquí ya estaríamos esperando una corrección, un pullback o retesteo, y estaríamos buscando compras en este caso de aquí. Sí, entonces también observamos que en el mercado de Forex la tercera estructura, que viene a ser pues lateral, consolidación o también conocida como rango. Y es bastante bonito de hecho porque el precio se mueve exactamente dentro de esta consolidación. ¿Sí? Se mueve de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y de esta manera se mueve. Ok, por supuesto que podemos aprovechar estos movimientos. Sí, pero la manera correcta de operar esta consolidación es cuando nos haga este movimiento de aquí. ¿Sí? Cuando nos rompa hacia arriba, por supuesto siempre es muy importante esperar el pullback. ¿Sí? Esperamos un retroceso a esta zona exactamente de techos y estaríamos buscando este movimiento de acá. ¿Por qué? Porque también de hecho aquí ya nos estaría haciendo que altos más altos, o sea, la estructura se estaría acomodando. ¿Sí? Estaríamos ya pasando la estructura alcista, y en una estructura alcista recuerden que buscamos compras. Ok, de la misma manera pues por supuesto que si es que rompe hacia abajo, estaríamos esperando un pullback y estaríamos buscando ventas. ¿Por qué? Porque también de esa manera ya nos estaría haciendo bajos cada vez más bajos y también ya la estructura se estaría acomodando. Entonces la manera correcta de operar la consolidación es esperar que salga, por supuesto, se acomode la estructura y estaríamos ingresando en compra cuando rompa hacia arriba exactamente en estos precios, o cuando rompa hacia abajo exactamente en estos precios. Sí, vamos a hacerlo con el gráfico para que podamos observar un poco más sobre la estructura de mercado. Ok, entonces vamos a agarrar esta herramienta y vamos a observar lo que tenemos aquí. Si tenemos un impulso alcista, acá tenemos ya nuestra corrección, tenemos nuevamente un impulso alcista,
nuevamente una corrección. Observen que tenemos este impulso, pues no, este retroceso que viene a ser nuestro bajo, y observen esto de acá, que tenemos un impulso alcista, pero exactamente tenemos un alto cada vez más alto que el anterior, ¿sí? Y observen esto de acá, tenemos un bajo pero cada vez más alto que el bajo anterior. Entonces exactamente acá nos encontramos dentro de una estructura alcista. Ok, por supuesto acá con este nuevo impulso nos hace un alto más alto que el anterior. Tenemos una corrección, un retroceso o un pullback que viene a ser nuestro bajo pero más alto que el bajo anterior, y acá nuevamente tenemos un nuevo impulso alcista. Y observen esto de acá, siempre nos encontramos por encima de nuestra línea de tendencia, entonces estamos dentro de una estructura alcista. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Rompe nuestra línea de tendencia, ok, y este impulso, que debería pues por supuesto superar los anteriores, ya no lo hace. Entonces observen cómo hemos pasado de una estructura alcista que teníamos aquí, esta estructura alcista. Ok, recuerden que siempre cuando estemos por encima de nuestra línea de tendencia nos vamos a encontrar en una estructura alcista. Observen, tenemos altos cada vez más altos, bajos también cada vez más altos que los bajos anteriores, y observen esto de aquí. Si recuerden que teníamos 3 confirmaciones para un cambio de estructura, que es lo que observamos aquí, que ya nos los está haciendo. Por supuesto, este impulso ya no supera los anteriores, ya no nos hace un alto más alto, nos rompe la línea de tendencia, ¿sí? Y rompe nuestro último bajo más alto. Entonces ya nos hizo las tres confirmaciones para un cambio de estructura, y hemos pasado de una estructura alcista a una estructura bajista. Ahora observen esto acá, tenemos un bajo pero cada vez más bajo que el anterior. Acá tenemos un alto pero más bajo que el alto anterior. Acá nuevamente tenemos un bajo que supera este bajo, un bajo más bajo por supuesto, y acá observamos un alto pero más bajo todavía que el anterior. Entonces es muy probable que tengamos todavía este movimiento, ¿sí? O sea, todavía es muy probable que tengamos un bajo más bajo que el anterior. Ok, entonces aquí estamos dentro de una estructura bajista. Observen también que nos encontramos por debajo de esta línea de tendencia, y si nos encontramos por debajo de nuestra línea de tendencia, entonces por supuesto vamos a buscar ventas. Siempre y cuando también por supuesto nos encontremos por encima de nuestra línea de tendencia, lo correcto es buscar compras, y si está por debajo buscamos ventas. Ok, entonces equipo, esta es la manera correcta de observar o identificar la estructura de mercado en una temporalidad de 4 horas. De igual manera lo hacemos en una temporalidad diaria, ¿sí? Y en una temporalidad de 1 hora de la misma manera. Si vamos a hacerlo súper rápido, un pequeño backtesting. Aquí tenemos un impulso bajista o un nuevo retroceso o un nuevo impulso bajista que se convierte en un bajo más bajo que el anterior, un alto del mismo tamaño, ok, si sigue, y si este impulso no supera el anterior, entonces todavía seguimos dentro de una estructura bajista. Ok, acá tenemos nuevamente un
impulso bajista que supera al anterior, o sea, es un bajo más bajo. Acá tenemos un retroceso, nuevamente tenemos un impulso, pero este no supera el anterior. Observen como aquí ya cambia la estructura, y acá por supuesto ya tenemos impulsos. Acá de hecho equipo tenemos muchos impulsos y retrocesos, pero son menores, o en temporalidades menores se observan mucho mejor. Si acá también tenemos un impulso alcista, un retroceso, un nuevo impulso alcista, un nuevo retroceso, observen que tenemos altos cada vez más altos y bajos por supuesto cada vez más altos. Entonces esta es la manera correcta de observar la estructura en el mercado. ¿Sí, equipo? Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.